Hola, estimados. En este video vamos a ver una cierta situación que se presenta en el Dependabot de GitHub cuando él no puede generar estos pull requests, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que me han pasado a mí. Bueno, vamos a ver qué ocurre allí, ¿verdad? Pero primero vamos a recordar un poco lo que es el Dependabot, ¿verdad? Eh, Recordemos que hay un video previo que nosotros hicimos acerca de justamente de esto. Yo voy a poner un link en la descripción de este video. Pero bueno, no está de más antes de hablar del otro tema de hacer una pequeña introducción del Dependabot, ¿verdad? Recuerden que el Dependabot es como una especie de robotcito de software que revisa nuestras librerías, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío en particular, ¿verdad? Como yo programo con JavaScript y con Node, entonces yo uso el package JSON. Y ahí están mis librerías, ¿verdad? Yo uso npm para actualizar esos packages allí, ¿verdad? Pero por supuesto, el que usa otro tipo de ambiente de programación, pues tendrá otra fuente de a donde vienen sus librerías, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese Dependabot, ¿verdad? Tiene dos funciones básicas, ¿verdad? Que son, la primera es buscar vulnerabilidades en nuestras librerías y enviar mensajes de alerta cuando las encuentra. Y la otra funcionalidad, ¿verdad? Es ayudarnos a mantener nuestras librerías actualizadas, ¿verdad? O sea, él busca versiones más nuevas de nuestras librerías y nos propone que las actualicemos. Ahora, ¿cómo funciona él? Por ejemplo, en el caso de la seguridad en relación a las vulnerabilidades. Él primero revisa las librerías, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita. Él después genera alertas cuando, por ejemplo, él encuentra vulnerabilidades, pero él después intenta, por todos los medios, de generar un pull request. Cuando él no genera un pull request, pueden ser por dos motivos, o porque hubo un error que él no pudo resolver, como una especie de conflicto que impidió que él continuara y generase el pull request. En ese caso, nos quedamos con el alerta, con el mensaje que nos indica qué debemos hacer, pero no está el pull request acerca de cómo resolverlo de manera práctica, ¿verdad? Y el otro caso es que sencillamente él ha generado una cantidad de pull requests, ¿verdad? Que es un límite y mientras nosotros no resolvamos esos pull requests, él no va a generar otros, ¿correcto? Ok, vamos a ver primero, fíjense como cuando nosotros abrimos este proyecto que está aquí, que es un proyecto viejo mío, vamos a usarlo de ejemplo. Fíjense como él, lo primero que nos muestra es este mensaje aquí. Él dice que hay vulnerabilidades, ¿verdad? Que tienen que ver con seguridad, ¿verdad? Y entonces nos muestra este botón que está aquí. Si nosotros le hacemos un clic, nosotros vamos a ir sencillamente aquí. Fíjense como en Security hay este numerito. Esas son las cantidades de alertas que él ha encontrado. Y él sencillamente las registra en este tab que está aquí. Fíjense cómo aquí está. ¿Correcto? Ok. Fíjense cómo hay muchas. De hecho, son bastantes. Ahora bien, ¿cómo se configura el Dependabot? Bueno, el Dependabot sencillamente para que él trabaje, nosotros tenemos que ir a Settings, pero esto muchas veces lo hace el propio GitHub. Cuando los proyectos son públicos y cuando se ocurren ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, vamos a Settings, ¿verdad? Y aquí donde dice Code Security and Analysis, ¿verdad? Fíjense cómo aquí está la configuración del Dependabot. Primero, el Dependency Graph, que es donde está, es como una estructura donde él registra todas nuestras librerías. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Él lo activa por default, por defecto, en algunos casos, ¿verdad? Si no, nosotros lo podemos activar, pero sin este Dependency Graph, GitHub no podría usar el Dependabot, ¿correcto? Y entonces nosotros aquí habilitamos las alertas de seguridad. Fíjense cómo esto es pura seguridad. El caso de la actualización de las versiones en nuestras librerías es otra cosa que ya vamos a ver, en la otra funcionalidad del Dependabot. Y aquí, ¿verdad? Si esto está habilitado es que él intenta generar construir el pull request, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo este dependency graph, ¿verdad? En realidad existe. Aquí nosotros vamos a este tab Insights y como a este subtab, ¿verdad? Dependency graph, ¿correcto?
Y aquí tenemos entonces otro tab, ¿verdad? Fíjense como aquí está aquí está el dependency graph. Estas son todas nuestras dependencias. Y estos son en particular primero las alertas que él ha encontrado. Y aquí está realmente el dependency graph que él lo genera en este caso, en nuestro proyecto en particular, en base al package JSON, ¿verdad? Porque por supuesto, por lo que ya dijimos, nuestro proyecto es JavaScript, Node, NPM, etcétera. Otros proyectos de otro tipo tendrán sus librerías definidas en en otros mecanismos, ¿verdad? Ok, el otro caso, que la otra funcionalidad del Dependabot, ¿verdad? Era la de actualizar o sugerir que actualicemos nuestra librería, ¿verdad? Eh, y eso lo vemos justamente aquí, fíjense. Aquí donde vemos el Dependency Graph, ¿verdad? Vemos con este tab que está aquí, nosotros para que eso ocurra tendríamos que crear lo que ellos llaman un config file, porque sin ese config file, esa otra funcionalidad, esa otra faceta del Dependabot, que es permitirnos, digamos, ayudarnos a mantener actualizadas nuestras librerías, no funcionaría. Nosotros tenemos que crear este config file en un directorio de nuestro proyecto que se llama .github, ¿verdad? Y yo tengo aquí, fíjense como aquí hay un ejemplo, en esta documentación de GitHub, hay un ejemplo de ese config file que nosotros necesitamos, ¿correcto? Fíjense como aquí hay ejemplos, ¿verdad? Fíjense, aquí nosotros le decimos que el ecosystem es npm, ¿verdad? Cuándo va a ejecutarse de manera diaria, a qué hora. Fíjense como aquí hay un poquito más de opciones, ¿verdad? Son como ejemplos, ¿verdad? Ah, fíjense cuando hay pull requests, ¿verdad? Entonces que hayan estos reviewers, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Fíjense como aquí en este ejemplo hay dos, lo que ellos llaman ecosystems, ¿verdad? Está NPM y está Docker, ¿verdad? Entonces para cada uno hay, aquí está donde se guarda, en este caso el package JSON, ¿verdad? Simplemente en el root, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros para que esa otra funcionalidad del Dependabot se ejecute, nosotros tenemos que configurar eso de esta manera. Pero eso no es lo que vamos a ver en este video. Lo que vamos a ver en este video entonces son esos problemas que a veces se encuentra el Dependabot, ¿verdad? Para generar los pull requests. Bueno, estimados, ahora vamos a ver cuáles son los problemas justamente que impiden muchas veces que el Dependabot genere pull requests, ¿verdad? Fíjense. Vamos a ver en particular esos alertas, ¿verdad? Fíjense, nosotros sencillamente estamos en el proyecto, le decimos security, ahí vemos ya las alertas, ¿verdad? Vamos a específicamente este tab Dependabot Alerts. Y fíjense como los que tienen pull request, ¿verdad? Tienen este link aquí. Los demás no tienen pull request, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, este JSON Schema, ¿verdad? Fíjense cómo, ¿por qué será que no tienen pull request? Acuérdense que muchos es porque él espera que se vayan resolviendo algunos pull requests antes de crear otros, pero vamos a ir viendo algunos casos, ¿verdad? Fíjense como en este caso él dice claramente, ¿verdad? Y esto es un problema que él no pudo resolver. Él dice, mira, eh, yo no lo puedo actualizar, ¿verdad? A una versión no vulnerable. Fíjense, él dice que la que se puede instalar es esta, ¿verdad? Porque estas dos librerías la requieren, ¿verdad? Fíjense que aquí está 0.2.3, pero él está intentando actualizarla a esta. Claro, como él encuentra que hay packages que quieren esta versión, pero él pretende instalar esta, entonces él no puede continuar. Él dice cómo arreglarlo, pero él no continúa, ¿verdad? Vamos a ver otras, ¿verdad? Vamos a ver un par de casitos más. Por ejemplo, esta que está aquí. Bueno, esta que está aquí tiene un pull request, ¿verdad? Fíjense como si yo hago un clic, él sencillamente no muestra un problema, él sencillamente creó un pull request, ¿correcto? Vamos a buscar otro caso, ¿verdad? Este React Bootstrap Table, ¿verdad? Fíjense como en este caso él sencillamente no encontró una versión que mejorase esta o que corrigiese esta vulnerabilidad. Él sencillamente encontró que la versión que está instalada, ¿verdad? Tiene una vulnerabilidad. Fíjense, todas las anteriores a esta tienen una vulnerabilidad, pero él no encontró una versión que la corrigiera, ¿correcto? Probablemente no se ha creado. Vamos a ver.
Otro caso. Fíjense underscore, ¿verdad? Fíjense que underscore, ¿verdad? Él intenta actualizar a esta versión que está aquí, correcto. Pero estos dos packages que están aquí requieren esta aparentemente. Entonces, claro, él no puede avanzar a esta, ¿verdad? Cuando estos packages requieren esta. Tal vez él lo hace y no importa, pero él no puede atreverse a hacerlo porque tal vez se genera un conflicto de algún tipo, porque tal vez entonces alguno de estos dos packages que están aquí falla porque han instalado una versión muy nueva, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo que yo quería dar, ¿verdad? Fíjense cómo entonces muchas veces hay situaciones, ¿verdad? Que ellos llaman errores, pero que más que errores son como conflictos que impiden que el dependabot cree el pull request. Pero eso no impide, ¿verdad?, que a nosotros se nos diga, ¿verdad?, cuál es la versión sugerida. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver otro caso ahora, ¿verdad? Fíjense que estamos en otro proyecto, ¿verdad? Fíjense que cuando yo abro el proyecto, me vuelve a decir que hay vulnerabilidades, ¿verdad? Que hay alertas, ¿verdad? Cuando yo las voy a ver, ¿verdad? Hay una sola, por cierto. Fíjense cómo él me muestra esta librería, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa allí. Fíjense como en este caso, ¿verdad? Él me dice que no la puede actualizar, ¿verdad? Sin un log file, ¿correcto? Entonces él nos dice que la versión que está actualmente instalada, él no la puede determinar sin ese log file. Resulta que ese log file es justamente el package log.json, ¿verdad? Ah, aquí está, él me dice que para resolver el issue, ¿verdad? Que agregue un log file que sería justamente este que está aquí, ¿verdad? Ok, yo lo voy, él lo que está tratando es justamente de resolver, ¿verdad? Y pasar a esta versión, pero él tiene que saber cuál es la versión que está instalada. Por supuesto que si yo voy al code aquí, ¿verdad? Fíjense cómo aquí se ve clarito que el package log no está en el repo, ¿verdad? Porque, bueno, yo después le voy a decir por qué. Pero fíjense cómo, si yo veo aquí, la librería es el JS zip, ¿verdad? Ahora vamos a verla aquí. Miren aquí, ¿verdad? Y esta versión que está aquí, ¿verdad? Que fíjense que no tiene un caret ni nada de eso, o sea que se supone que esta es la que está instalada. Pero sin el package log, él no puede continuar, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, entonces del 2, ¿verdad? Él probablemente la quiere pasar a cuál, ¿verdad? Vamos a ver a cuál la quiere pasar, ¿verdad? Él la quiere pasar, imagínense ustedes, al 3.7, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, vamos a agregar al repo, vamos a agregar ese package log, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre. Bueno, estimado, fíjense lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué no estaba el package log.json en el repo? ¿Por qué no estaba aquí? Por supuesto que estaba abajo en el cliente, en el proyecto, ¿verdad? Pero no estaba aquí porque yo lo tenía en el git ignore, ¿verdad? Nunca hagan eso porque en realidad el package JSON y el package log.json siempre deben estar en el repo, ¿verdad? Siempre porque justamente el package JSON es el que nos dice cuáles son las librerías que están instaladas, pero el package log.json es el que nos dice específicamente cuáles versiones. De tal manera que npm, cuando él encuentra el package log, lo que él hace es que él no revisa necesariamente este package JSON, sino que él va directamente al log y ahí encuentra como un snapshot de todas las librerías de nuestro proyecto con sus versiones exactas, ¿verdad? Y esas son las que él instala. Entonces, bueno, no hagan eso que yo hice, ¿verdad? Yo puse el package log en el git ignore, ¿verdad? Y me di cuenta que el dependabot no funcionaba por eso. Entonces, ustedes no cometan ese error, ¿verdad? Ok, entonces fíjense lo que pasó. Lo primero que pasó es que había un security alert y ahora hay 26, porque claro, él pudo revisar, ¿verdad?, muchos packages, ¿verdad? Y fíjense entonces lo que pasó. Fíjense cómo, al igual que antes, estas
pull requests fueron generadas, estas probablemente están en espera, ¿verdad? Cuando yo vaya resolviendo estas, él va a ir creando otras, ¿verdad? Ahora fíjense, en particular, esta era en nuestro ejemplo, que él no podía resolver, él no podía crear el pull request porque no había un package log, ¿verdad? Ya dijimos que siempre ustedes pónganlo en el repo, nunca lo pongan en el git ignore para que no exista en el repo. No es la idea, no se debe hacer, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo es el pull request 11, ¿verdad? Y si yo lo abro aquí, ahora él sí puede sugerir, mira, vamos a pasarlo desde la 2, porque él ahora con el package log sí sabe que es la 2 la que está instalada, y él puede entonces sugerir que se vaya a la 3.7, ¿verdad? Bueno, vamos sencillamente nosotros a resolver esto, ¿verdad? Confirm merge, ¿verdad? Él ahora va a eliminar el branch sin que yo lo haga, ¿verdad? Vamos a esperar aquí un poquito, si no lo eliminamos nosotros. Ahí está, ya lo hizo, ¿verdad? Y si yo me voy al code, ¿verdad? Si yo me voy al package JSON, voy a ver aquí el JS. Aquí está actualizado perfectamente, ¿ok? Bueno, estimados, entonces ya hemos visto, ¿verdad?, cómo el Dependabot se encuentra muchas veces situaciones que hacen que él no pueda generar los pull requests, ¿verdad? Ya sabemos cómo están descritas esas situaciones y cómo podemos resolverlas de alguna manera. Gracias.